En este video voy a profundizar un poco lo que significa el tema de variables y algunos conceptos respecto a la distribución de frecuencias y la representación gráfica también de estas. ¿Ya? Es una parte de lo que habíamos avanzado el día martes, solo que por algunos problemas técnicos se perdió el video. Entonces, pero para refrescar lo que habíamos visto, estoy realizando este pequeño recordatorio. Bueno, habíamos visto algunos conceptos, o sea, ya no los voy a volver a leer, pero vimos en un ejemplo, por ejemplo, qué consideramos población, ¿no? Las mediciones realizadas, por ejemplo, a todos los estudiantes de InvolHub. Si lo que me interesa es hacer un estudio respecto a todos los estudiantes de InvolHub, porque me lo solicita, digamos, la dirección académica, la rectoría, entonces mi población va a ser esa, ¿no? Ahí es donde voy a encontrar todas mis unidades experimentales para poder realizar las mediciones. Entonces, las unidades experimentales van a ser cada individuo de InvolHub, de los cuales voy a requerir hacer algunas mediciones. Son mis conejillos de India, ¿no? Entonces, cada unidad experimental va a tener un diferente valor para cada variable. ¿Ya? Ahora, si digamos mi población es muy grande y no tengo tiempo, no tengo los medios o la técnica suficiente para realizar de toda la población, si lo que recuso hacer es tomar solo un grupo, por ejemplo, los estudiantes de contabilidad, digamos, dentro de lo que significa InvolHub, entonces ese subgrupo es una muestra, ¿ya? Ese subgrupo va a ser una muestra de las mediciones a realizar. Entonces ya posteriormente con otras técnicas estadísticas se puede inferir hacia toda la población. Es generalmente lo que se hace, por ejemplo, en las encuestas para elecciones departamentales, locales, nacionales. Se toma una muestra, ¿no? O sea, una cierta cantidad de personas dentro de una población y posteriormente con métodos estadísticos se infiere a cómo resultaría ser la preferencia electoral el día de la votación, ¿no? Siempre hay un margen de error ahí. Ya. Entonces, esos son los conceptos importantes que podemos identificar, por ejemplo, ¿no? Ya, tipos de variables. Bueno, igual, tipos de variables, ya hemos visto, hemos hecho algunos ejemplos de cómo identificarlos. Son dos en primera instancia, ¿no es cierto? Las cualitativas, que también son categóricas, que son las que denotan alguna cualidad de la persona o del objeto, ¿no? De la unidad experimental. Y estas generalmente se describen mediante palabras. Dentro de estas tenemos dos también, ¿no? Las nominales y las ordinales. Las nominales van a ser las que no podemos jerarquizar. Todas tienen, digamos, la misma jerarquía o el mismo orden. En cambio, en las ordinales nosotros sí podemos ver una jerarquía o podemos crear un orden. Por ejemplo, cuando damos la cualidad a competidores de atletismo, digamos. Entonces, el que llega primero es campeón, ¿no es cierto? El que llega segundo es campeón, el que llega tercero, tercero, cuarto, quinto, así. Entonces hay un orden, una jerarquía. ¿Ya? En cambio, en las nominales no hay esa jerarquía. Por ejemplo, si deseamos estudiar el color de pelo de todas las personas de un grupo, uno tendrá pelo castaño, otro pelo rubio, otro pelo negro. Entonces, ninguna de esas nos denota jerarquía respecto al valor que puede tomar la variable, ¿no? Simplemente todos son colores de pelo y ya. Luego tenemos las cuantitativas. Estas son numéricas. O sea, que cuando hablamos cuantitativas siempre vamos a hablar de números, que nos dan algún número, una cualidad, una medición en cuanto a número. En estas también tenemos dos subgrupos. Las discretas, que generalmente se cuentan. Las discretas son números enteros, ¿no? Los números naturales que conocemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. Entonces, números específicos. Y las continuas, ¿no? Que generalmente vienen de la medición. Entonces, las continuas igual tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el peso de una persona. El peso de una persona, bueno, básicamente podemos expresar, digamos, con un número entero. Digamos, 75 kilos.
Pero si queremos ser más específicos, podríamos decir, podríamos pesar mejor y va a tener 75.4 kilos, ¿no? Y si queremos todavía ser más específicos, podríamos decir 75.400 gramos y 600 miligramos, y así. Y podríamos encontrar entre dos números enteros una infinidad de números más, para poder ser más precisos. Lo mismo, por ejemplo, para medir longitud. Por ejemplo, la altura de las personas, igual. Básicamente podemos dar una altura, digamos, 1,76. Pero si tuviéramos algún instrumento para medir a profundidad, vamos a poder encontrar 1,76 con ciento y tantos milésimas, ciento y tantos micrómetros, no sé. ¿No? Entonces siempre vamos a poder encontrar una cantidad infinita de valores entre dos números enteros. Ya. Entonces, teniendo en cuenta esa clasificación, nosotros podemos hacer la representación de estas variables en gráficos. Antes de que pasemos a eso, voy a volver a repetir el ejemplo que hicimos en clase. En este ejemplo nosotros tenemos varias sentencias en las cuales tenemos que indicar cuál es el tipo de variable que corresponde. A ver, comencemos. El curso favorito de los alumnos de una escuela. Esta sería una variable del tipo cualitativa nominal. Ya, ¿por qué cualitativa? Cualitativa porque que yo pregunte a alumnos de una escuela su curso favorito no me va a dar un número, ¿no es cierto? Ni estoy midiendo algo, sino que les estoy preguntando una cualidad respecto a su gusto o preferencia de algún curso. Entonces ellos me van a decir matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Entonces es una variable cualitativa. Y nominal, ¿por qué? Porque no, ninguna de esas materias o esos cursos tienen una jerarquía, ¿no? O un orden de prelación. Todos son solamente cursos. Ya que cada uno tenga su preferencia es otra cosa, o que pueda poner en un orden de preferencia, esa es una opinión personal. Pero para el objeto de estudio de nosotros, el que indiquen cuál es su curso favorito simplemente es nominal. No tiene un orden ni jerarquía. Siguiente. Cantidad de libros en un anaquel. Bueno, ya desde que dice cantidad, que significa contar, ¿no es cierto? Ya sabemos que es una variable cuantitativa. Una variable cuantitativa. Ya, ahora, ¿qué tipo sería? ¿Discreta o continua? Bueno, discreta, hemos dicho siempre son números enteros. Continuas son, si es que podemos encontrar en esa variable entre números enteros, una infinidad de otros números o precisiones. En este caso, cantidad de libros siempre va a ser un número entero, ¿no? No podemos contar, por ejemplo, 5,5 libros, 10,5 libros, 10,25 libros. No, la idea es que el libro es algo íntegro. Entonces vamos a contar 5 libros, 10 libros, 20 libros, un número entero, por lo cual va a ser discreta, variable cuantitativa discreta. Diámetro de una esfera. Ya, ahí estamos entrando, por ejemplo, en un concepto de medición. Si nosotros tenemos, no sé, una wincha para medir, o tenemos algún otro instrumento con el cual podamos medir la esfera, lo que vamos a encontrar es no necesariamente un número entero, ¿no es cierto? Vamos a encontrar un número con decimales y si queremos ser más profundos, más precisos, con milímetros, con micrómetros, ¿no? Entonces podemos ser muy específicos. Vamos a tener una infinidad de números que podamos encontrar. ¿Ya? Entonces es una variable, obviamente como estamos haciendo una medición es cuantitativa, pero sería continua. ¿Ya? Cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día. Bueno, variable cantidad, estamos contando, ¿no? Entonces nos va a dar un número cuantitativo. Cantidad de clientes,
clientes siempre nos va a dar un número entero. No podemos decir 10 y medio clientes, 5 y medio clientes. Entonces va a ser discreto. Lugar que ocupa un nadador en una competencia. Ya. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, en las competencias, lo que generalmente se dice es el campeón o llegó primero, ¿no es cierto? Primero, segundo lugar, tercer lugar, cuarto. Ese es el lugar que ocupa. No nos está dando un número, ¿no? En realidad, sino nos está dando una jerarquía de llegada o un orden de llegada. Entonces, primero que se va a expresar cualitativamente y segundo que como tiene una jerarquía o un orden, va a ser ordinal. Volumen de agua dentro de una lavadora de 200 litros de capacidad máxima. Ya, el volumen, igual, ya nos está hablando de medición. El volumen se mide mediante litros o metros cúbicos, ¿no es cierto? En este caso nos está hablando de una lavadora de 200 litros de capacidad máxima. Bueno, eso nos da como un dato de adorno, digamos. 200 litros de capacidad máxima. Ese es lo máximo que se puede llenar de agua. Ahora, si nosotros tratamos de medir el volumen de agua que va a caber cada vez que llenamos esa lavadora, nunca nos va a dar un valor exacto, ¿no? Nunca nos va a dar, digamos, siempre se va a llenar a 200 litros o se va a llenar a 100 litros. En algún momento se va a llenar a 101 litros, a 102 litros, a 105 litros con 20 mililitros. O sea, siempre va a ser un valor que entre dos números enteros podemos encontrar más precisión. Entonces va a ser infinito, ¿no? Entonces de entrada sabemos que es una variable cuantitativa porque nos va a dar un número. Ahora discreta no va a ser, ¿no? Porque no necesariamente en cada instancia o cada vez que hagamos una observación nos va a dar un número discreto, un número entero. Entonces es continuo. Longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica. Ya, nuevamente, longitud igual es una medida, ¿no? Una medida que mide el largo de las cosas. Entonces, de entrada eso nos va a dar igual un número. Entonces es cuantitativa. De 150 tornillos producidos en fábrica. 150 tornillos igual es como un dato de adorno, ¿no? Que nos habla del tamaño de la población o de la muestra que vamos a analizar. Ahora, la longitud de esos 150 tornillos igual va a variar de cada uno, de uno a uno, ¿no? En uno podemos medir, digamos, 2 centímetros, en otro 2 centímetros con 2 milímetros, en otro 3 centímetros con 5 milímetros. Y bueno, si tuviéramos un objeto de mayor precisión, encontraríamos no solamente milímetros, encontraríamos micrómetros, picómetros, y así hasta donde queramos, hasta el infinito. Entonces es continuo. Ya, número de pétalos que tiene una flor. Bueno, de entrada número, contar, ¿no? Entonces nos va a dar un número, un valor cuantitativo. Pétalos que tiene una flor, igual voy a contar los pétalos como algo íntegro, ¿no? No importa si están dañados o lo que sea. La idea es la cantidad de pétalos que tiene la flor, entonces es discreta. Ya, luego, ¿qué tenemos? Color de cabello de los niños que audicionan para una película de Netflix. Ya. ¿Cómo es? ¿Qué es? Ah, ahorita, pero... Entonces, el color de cabello de los niños que audicionan para una película de Netflix. No tiene una jerarquía o un orden, ¿no? El color de cabello. Entonces vendría a ser una variable. Primero no nos va a dar un número, sino nos da una calidad, una cualidad cualitativa. Y simplemente va a ser nominal, no tiene orden. El tiempo requerido para responder las llamadas de un call center. Bueno, tiempo ya nos está dando
un término de medición, ¿no? Y eso es mediante números. Entonces va a ser cuantitativo. Ahora, el tiempo, igual, no necesariamente se mide mediante números enteros, ¿no? Podemos tener una infinidad de precisiones dentro de dos números enteros. Podemos hablar de, digamos, 5 minutos con 10 segundos, con 527 milésimas de segundo y así. Entonces es continuo. Candidato al cual apoyan los votantes en las elecciones. Ya. Cuando hablamos de candidato al cual apoyan, igual es un tema de preferencia. No nos va a dar un número, ¿no? Porque pues, si vamos a hacer una encuesta, digamos, le decimos a alguien, ¿usted por quién va a votar? No nos va a decir, voy a votar por el 15 o por el 20, o voy a votar por 7 metros. No nos va a dar un nombre, ¿no? Voy a votar por tal candidato o por tal partido. Entonces, eso va a ser una cualidad. Y en esta instancia igual, son candidatos. Ninguno tiene un orden de jerarquía ni un orden específico. Entonces es nominal nada más. Número de televisores en tiendas de ventas de aparatos electrodomésticos. Número, ya bueno, ya nos está hablando, ¿no? De cómo va a ser mi variable cuantitativa. De televisores, igual, estamos contando el producto íntegro, ¿no? Entonces va a ser discreto. Número de páginas que tienen una serie de libros de estadística. Igual, ¿no? Número, variable, cuantitativa. Una serie de libros de estadística, número de páginas, dice, cada página es algo integral, ¿no es cierto? Entonces, igual se va a contar por números enteros. Tiempo de vuelo de los aviones que van desde Potosí a La Paz, tiempo, igual, cuantitativa. Ahora, el tiempo, ya hemos visto, tiene una escala infinita, ¿no? Podemos expresar lo más preciso que queramos, profundizando en su escala. Entonces va a ser continuo. Marcas de autos que se venden en el país. Marcas. Ya nos está hablando de algo cualitativo. Algo que no se va a expresar con número. Y las marcas igual no tienen una jerarquía, ¿no? Una cosa es la preferencia y otra cosa es que tenga una jerarquía común. No, en este caso van a ser todos iguales, entonces este es nominal. Grado de satisfacción laboral en una empresa. Ya, bueno, el grado de satisfacción igual va a tener una escala, digamos, representada por la cualidad. Muy, muy satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho. Entonces es una variable cualitativa. Ahora, esta sí tiene un orden, ¿no? Vamos a ir, digamos, desde el insatisfecho a poco satisfecho, medianamente satisfecho, muy satisfecho y excelentemente satisfecho, digamos. Entonces tiene un orden jerárquico. Entonces es ordinal. Número de presidentes que han tenido los países sudamericanos en los últimos 20 años. Número, cantidad, ya nos está hablando. Entonces, cuantitativo. Presidentes que han tenido los países sudamericanos en los últimos 20 años. Es un número entero, ¿no? Entonces va a ser discreto. Cuantitativa, discreta. Peso de una persona. Peso ya sabemos que eso es la medición y nos va a dar un número. Ahora el peso igual es algo en lo cual podemos profundizar. Si queremos más precisión, vamos a encontrar una infinidad de números y formas de medir. Entonces, variable cuantitativa continua. Resultado de tirar dos dados. Ya, eso significa anotar, ¿no es cierto? Como cuando jugamos cacho. Anotar qué valor sale de dos dados. Entonces, eso nos va a dar un número, por lo tanto es cuantitativa. Y bueno, los dados están numerados del 1 al 6, siempre son enteros, ¿no? Y si tiramos dos dados,
vamos a sumar lo que salga. 6 más 6, 12. Lo máximo que podemos llegar es hasta 12, ¿no? Y lo mínimo sería 1 más 1, 2. De 2 a 12. Bueno, pero siempre van a ser números enteros, entonces es discreto. No se va a dar el caso que tire dos dados y anote 5 y medio, ¿no? Porque no hay medio en el dado. A ver, ya, este último punto que nos dice la fracción de focos defectuosos de una inspección de 100 focos escogidos aleatoriamente en el almacén de una fábrica. ¿Qué tipo de variable es? Ya tiene varios datos ahí que son un poco de adorno, ¿no? Para adornar lo que queremos ver. Bueno, para empezar, 100 focos nos dice que se ha escogido de alguna manera aleatoria en un almacén, en una fábrica, y se los están inspeccionando. Lo que se quiere es encontrar la fracción de focos defectuosos. Entonces, el término fracción, si vemos matemáticamente, daría a entender que estamos buscando algún quebrado, ¿no? Digamos un tercio, un cuarto, así. Pero en términos de conjuntos sería un subconjunto. ¿Ya? Entonces, más que todo esto se refiere al término de conjuntos. Entonces, estamos buscando un subconjunto de los focos defectuosos en una inspección de 100 focos. O sea, la cantidad de focos defectuosos que podríamos encontrar entre 100 focos, ¿no? Entonces, digamos, si voy y agarro 100 focos, empiezo a contar cuántos están defectuosos. Entonces, siempre me va a dar un número entero, ¿no? Voy a decir 20 focos defectuosos, o 10 focos defectuosos, 5 focos defectuosos. No voy a tener 5 y medio focos defectuosos. Ese medio foco defectuoso, o sea, o es defectuoso o está bueno, ¿no? Entonces, no tiene sentido utilizar variables continuas. Discreta. Bueno, eso es lo que tenemos respecto a las variables, la identificación de variables. Ya. Mm, ya. Bueno, es importante identificar el tipo de variable porque vamos a ver más adelante, por ejemplo, en las representaciones y todo eso, una forma de interpretar. Generalmente las variables cualitativas las vamos a contar también. Una vez que tengamos datos recolectados, lo que generalmente va a ocurrir es que vamos a tener que contarlas. Y en base a eso vamos a obtener números, ¿no? O sea que al final se van a volver como las discretas. Y prácticamente la representación gráfica es similar entre ambas, entre las cualitativas y las cuantitativas discretas. Las cuantitativas continuas tienen algunas particularidades extra que vamos a ver más adelante. Ya, variables cualitativas, representación gráfica. Para las variables cualitativas son dos básicamente. El gráfico de bazas que todos debemos conocer, ¿no es cierto? En el eje X se pone la modalidad que toma la variable o la categoría. Por ejemplo, en este ejemplo es el tipo de sangre. Dice tipo de sangre AB, A o B, ¿no? Y en base a eso se arma el cuadro de distribución donde seguramente vamos a tener la frecuencia absoluta, o sea, cuántas veces o cuántas personas tienen tipo de sangre A, tipo de sangre O, tipo de sangre B, tipo de sangre AB, ¿no? Y las basitas nos van mostrando según la altura cuántos, ¿no? La cantidad que hemos encontrado para cada modalidad. Y luego el gráfico circular, que es una torta en la cual tenemos tajaditas, ¿no? De cada uno de las modalidades que va a mostrar cuánto espacio ocuparía, digamos, ¿no? De esa torta. Es una forma visual de empezar a ver cuáles son las modalidades, digamos, que tienen mayor frecuencia, cuáles tienen menos. Bueno, pero entonces ejemplificaremos. Ya, para las cualitativas.
ejemplo, aquí dice, se desea conocer la distribución de frecuencia y la gráfica representativa de la cantidad de estudiantes por tipo de sangre del curso. Entonces tenemos 8 modalidades, o negativo, positivo. Ya opcionalmente puedo utilizar una codificación, ¿no? Es decir, tipo O negativo es mi codificación 1, mi modalidad 2, mi modalidad 3, así. Generalmente se codifica porque es mucho más fácil manejar números, ¿no? Igual en la notación matemática. ¿Ya? Ya. Bueno, lo que necesito ahorita son datos. Entonces yo me los voy a crear. Hagamos de cuenta que hagas un grupo de 20 personas, de 30 personas. Y, y les pregunto a cada uno de ellos qué tipo de sangre tiene. A ver, entonces me voy a crear mi tablita con los datos recolectados. Y pregunto a cada uno. Persona 1, ¿qué tipo de sangre tiene usted? Seguro me va a decir O negativo, no sé, O positivo, el otro B negativo, así ya. Listo, como yo puedo codificar, como ya tengo codificado, voy a hacer que me genere datos entre el 1 y el 8. Ya. Listo, ya está. De 30 personas que he preguntado, algunos me han dicho tengo tipo de sangre, el 8 que es AB positivo. Este me ha dicho tengo el 5 que es B negativo. Este me ha dicho tengo sangre A negativo, así. Bueno, entonces ahora voy a armar mi tablita de frecuencias. Ya. Entonces mi frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta no es nada más que contar, ¿no? El número de veces que ocurre la modalidad. O negativo, que es el 1. Entonces podría agarrar y... Hay diferentes formas de contar, digamos, en Excel, ¿no? Que puedo aplicar. Si haría manualmente, bueno, tendría que buscar, ¿no? Las veces que aquí aparece 1. En 30 datos, digamos que no es tan difícil. Puedo todavía ubicar. Digamos, aquí hay 1. El 1 solo aparece una vez, entonces anoto. Una vez. El 2, que es el O positivo. El 2, ¿cuántas veces aparece? El 2 aparece 1, 2. 1, 2, 3. 3 veces. A ver, el A negativo, que vendría a ser el 3. ¿Cuántas veces aparece? 1, 2, 3. 3 también. ¿No? Bueno, así tendría que ir haciendo manualmente. En el Excel hay varias formas. Uno podría agarrar y ir agrupando mediante filtro y decirle que me muestre todos los que son 1. Bueno, ya estamos en el 4, ¿no? Todos los que son 4. Entonces veo que hay 4, entonces aquí anoto. El B negativo, que es el 5, igual, ¿cuántas veces aparece? 3 veces, 3. Otra forma podría ser ordenarlo. Seleccionar todo eso, venir aquí y decir que se ordene. Orden personalizado. Que se ordene por la columna B, que es donde están los datos, de menor a mayor. Listo, entonces de esa forma, por ejemplo, 1, una vez. El 2, 3 veces. El 3, 3 veces. El 4, 4 veces. El 5, 3 veces. El 6, 4 veces. El 7, que es AB negativo, este tiene varios. 8 veces. Y el 8, 4 veces. Entonces ya tengo igual llenado. Ya está, mis frecuencias absolutas.
Entonces, bueno, de la frecuencia absoluta sabemos que la suma nos tiene que dar el valor de mi n, de mi tamaño de muestra. Aquí mi n ha sido 30, ¿no? Ese es el tamaño de mi muestra. Entonces esta suma me debería dar 30. A ver, voy a calcular manualmente. 1 más 3 más 3 más 4 más 3 más 4 más 8 más 4. 30. Coincide, entonces esta teoría estaría bien contado. Ya, entonces al lado la frecuencia relativa, que no es nada más que encontrar el valor porcentual. Dividimos la frecuencia absoluta entre el tamaño de mi muestra. Aquí igual, aquí igual, aquí igual, aquí igual. 8 dividido entre 30, 8 dividido entre 30, 4 dividido entre 30. Ya. Bueno, como vemos, algunos valores tienen un montón de decimales, lo cual a la hora de la hora nos, bueno, va a evitar que podamos encontrar, digamos, un valor, el valor 1 que tenemos que encontrar en frecuencia relativa de su suma. Digamos, vamos a tomar 5 decimales. 1, 2, 3, 4, 5, sí, hasta ahí. Por redondeo siempre ocurre algún problema para llegar a la suma exacta. Entonces, bueno, pero no hay una cantidad de decimales que uno pueda decir. Eso es la cantidad óptima que siempre se debe tomar. No es viendo cada caso. Digamos que hasta 5, ¿no? Es lo más manejable. 0.1, 0.1 más 0.13333, 1 más 0.13333, más 0.26667, 0.13333. Entonces me da 0.99993. Ya eso es bastante cercano a 1. Por si les quito 1, sería menos 0.00007 la diferencia, o sea, nada. Redondeado esto es 1. ¿Ya? Eso. Otra cosa sería que hubiera tenido un valor, digamos, de 0.87, así. A ver, si les resto 1, tengo una diferencia de 0,13. Eso ya es una diferencia muy grande. Entonces algo está mal en los cálculos, significaría. Pero en nuestro caso no. Y en términos de porcentaje, es la misma historia, solo que multiplicado por 100, ¿no? Lo que he encontrado aquí multiplicado por 100. Entonces 0.03333 por 100. Aquí 0.1 por 100. Aquí 0.1 por 100. Aquí 0.333 por 100. Y así, ¿no? Aquí 10. 13.3. Aquí 0.6667 por 100. Aquí 13.33. Ya, igual la suma de todo esto tendría que darme 100 o cercano. La suma ahorita de esto, si hago manualmente, me da 99.999, lo que prácticamente es 100. Listo. Entonces ya tengo mis tablitas de frecuencias. Ahora lo que puedo hacer es utilizar las gráficas, ¿no? que me recomienda. Para el caso de variables cualitativas, puede ser el de Bazas o el de torta. En el Excel es fácil sacar el tema de las gráficas. Lo único que tengo que hacer es seleccionar mis variables, mi columna de variables y la columna que quiero mostrar. En este caso la de frecuencia absoluta. Vengo a insertar y le digo, bueno, a ver que me recomiende gráficos el Excel.
Ya, igual por su naturaleza me recomienda, ¿no? El de basas, también puedo utilizar el circular o basas invertida. Y aquí hay otro grafiquito igual que puede ayudarme. Bueno, estábamos viendo el de basas. Listo, le doy a aceptar y ya tengo mi... em, aquí puedo cambiar el título. Cantidad de alumnos por tipo de sangre, ¿no? Y ya está armado prácticamente el cuadro, ¿no? No tengo que hacer nada más. Aquí puedo distinguir cada una de las modalidades que toma y variable y la cantidad que expresa, ¿no? Su frecuencia. Bueno, lo mismo podría ser, selecciono con las frecuencias en porcentajes. Insertar, le digo, bueno, ahora ya no le voy a decir que me recomiende, directo me voy a ir a las, eh, a las bases. Y aquí puedo decir cantidad porcentual de alumnos por tipo de sangre. Y ya está, ¿no? Bueno, y en el Excel si quiero puedo agarrar y aquí arriba tengo para cambiar el diseño. No sé, ahí con los valores más. Puedo jugarme, ¿no? Para ver cuál es la presentación que me gusta más. Ya. Ahora, a ver, en modo de torta. En modo de torta, lo mismo, selecciono lo que quiero mostrar. Primero mis variables, después lo que quiero mostrar. En este caso, otra vez la frecuencia absoluta. Le digo insertar y bueno, me puedo venir directo aquí a los circulares. Ya no quiero un circular plano, quiero un circular así en 3D. Entonces me lo muestra bonito. Y igual arriba puedo cambiar el tipo de gráfico. ¿Dónde está con numeritos? Otro. Ese, por ejemplo. ¿No? Con colorcitos, todo bien dividido ya. Ya, ¿qué pasa si lo queremos hacer manualmente en una hoja? Bueno, hagamos de cuenta que esta es mi hojita, mi pizarra. En ese caso es no teniendo, ¿no? El gráfico, simplemente con los datos. Entonces, con los datos, primero tengo que saber cuántas modalidades tengo. Tengo 8. Eso va a ir a mi eje X. Entonces dibujo mis dos ejes. Dibujo mi eje Y y dibujo mi eje X, ¿no? Mi eje Y, mi eje X. Bueno, tengo 8 modalidades. Entonces en el eje de las X tengo que dividir en 8 partes iguales, ¿no? Una forma con la cual puedo dividir es, digamos, hasta aquí digo que va a ser 8, ¿no? Mi octava modalidad. Por aquí sería la mitad, entonces va a ser 4. La mitad de 4 y 0 es 2. La mitad de 4 y 8 es 6. Entonces aquí ya estaría la mitad entre el 0 y 2 es 1. La mitad entre 2 y 4 es 3. La mitad entre 4 y 6 es 5. Y el 7 por aquí. Bueno, en una hoja cuadriculada debería ser más equidistante, ¿no? Ya. Y en el lado de las Y tengo que ver qué valor mínimo tengo y qué valor máximo.
Bueno, el valor mínimo empieza en 0, ¿no? Aquí esto es 0. Esta partecita siempre es 0 en el X, 0 en el Y. Entonces, pero ¿cuál va a ser mi valor máximo? He encontrado aquí 8, por ejemplo. Aquí ha contado 8. Entonces tengo que llegar del 0 al 8. Es parecido a lo que hemos hecho en el eje X, solo que aquí en este otro X. Ese va a ser mi 8. Mi 8, entonces la mitad es 4. La mitad de entre 4 es 2. Aquí va a ser 6. Entonces la mitad de este, aquí va a estar mi 1. 2, aquí va a estar el 3. Aquí el 5. Aquí el 8. Ya. Sí puedo numerarlos ya porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Positivo ahí. Entonces abajo las modalidades son o negativo o positivo. O negativo o positivo a negativo a positivo. B negativo, B positivo, AB negativo, AB positivo. Ya está. Bueno, entonces ahora para poder graficar en forma de basas, lo que tengo que hacer es ubicar los puntos, ya la intersección de puntos. Entonces para el O negativo, tengo que su frecuencia es 1. Entonces el 1 lo que hago es dibujar una línea paralela al X desde el 1. ¿No? Igual del O negativo hacia arriba, una línea paralela al eje X. Entonces ahí voy a ubicar un puntito. Ya en esa intersección hay un punto. Bueno, en este caso, bueno, no necesitamos ubicar pues, si no, directo podemos dibujar ya una base. Una basita. Más o menos ancha y listo. Ya está. Ya está. Entonces para el O positivo me dice que es 3. Entonces igual dibujo una línea paralela. Para saber dónde se intersecta. Ya, de aquí igual. De aquí directamente voy a subir dos líneas cercanas a mi variable para representar la base. Lo cierro. Listo, ya tengo. Ya está. El otro 3 igual. 3, el siguiente 4. 3. Sigue siendo paralelo. Y bueno, desde aquí ya puedo subir una línea de mi base a la otra parte y lo cierro. Ya. El otro tiene 4, el A positivo, 4.
No muy recta mi línea, pero bueno, en teoría con un lápiz y una regla debería ser más fácil, ¿no? Entonces hago que coincida con el 4 y ya tengo mi otra base. Siguiente, 3. Ya está. El siguiente, 4. Ahí. El siguiente, 8. Que es el más alto, ¿no? Por ahí más o menos. Sas, sas. Ya, 8. Y el último, 4. Ya está. Bueno, tendría que haber salido lo mismo que cuando hemos realizado con el Excel, ¿no? Ahí está. Parecido. Entonces, manualmente, y hemos visto también cómo hacerlo. A ver, la forma de las tortas. Con el gráfico de tortas. O circular, gráfico circular. Primero que tenemos que tener es un redondo, dibujar un redondo. Ya, un redondito. Ahora, para poder ir encontrando los ángulos, aquí me voy a dibujar dos líneas. Ya, digamos, por aquí debe estar el centro del redondito. Sabemos que de un redondo o de un círculo como este, cuando tengo dos líneas así, estas forman 90 grados, ¿no? Y en sí todo el círculo forma 360 grados. Todo bien. Entonces este círculo tiene 360 grados. No. La idea es encontrar la tajada que va a corresponder a cada modalidad. Y ahí vamos a empezar de esta línea.
aquí, de la parte de la línea horizontal. Y desde ahí vamos a tener que ir encontrando ángulos. Ya, pero ¿y cómo vamos a encontrar ese ángulo? Mediante una fórmula. Aquí está la fórmula. Como el redondo tiene 360 grados, para cada tajada nosotros tenemos que encontrar, mediante la fórmula de multiplicar los 360 por el valor que que debería tener esa tajada, dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, para el primer caso, ¿dónde estás? Estas, ¿no? Para el primer caso, el n sub i es 1, ¿no? N sub i es la frecuencia absoluta. Entonces, para encontrar, puede ser el cálculo aquí. Ya. Como la fórmula dice, puedo expresar así. X sub i es igual a 360. O puedo encontrar aquí, a este lado encontraré. Para el gráfico circular. Entonces mi X sub i va a ser igual a, o sea, mi X sub 1 va a ser igual a los 360 por ese valor de 1, todo eso dividido entre el tamaño de mi muestra, 30. ¿Cuánto me da eso? 360 por 1 dividido entre 30. 0, 0, chao. 36 dividido entre 30. A 12. 12. ¿No? 3 por 12, 36. Eso significa 12 grados. 12 grados, o sea, en ángulo. Ya, entonces agarro mi redondito y más o menos ubico dónde son 12 grados. ¿No? Bueno, para eso tendríamos que tener alguna herramienta que nos permita dibujar eso, ¿no? Una escuadra. Pero bueno, intuitivamente, por ejemplo, ¿qué sé? Si esto es 90 grados, la mitad de 90 grados, si hay una línea por aquí, la mitad de esto es 45 grados. Por ahí, digamos, es 45 grados. Por aquí es 90 grados. Y entonces 45 grados es esto. La mitad de 45 grados va a ser 22,5 grados. O sea, la mitad de esta parte que estoy viendo es más o menos 22,5 grados. Ya, pero yo necesito 12 grados. Bueno, la mitad de 22,5 va a ser 11,75, algo así, ¿no? A ver, 22,5 dividido entre 2. 11,25. 11,25 va a estar por aquí, digamos, la mitad de esta tajada con esto. Tendría que ser algo por ahí. 5 grados. Ya. Entonces lo que yo quiero encontrar es 12, ¿no? 12 grados. Entonces de 11,25 un poquito más arribita. Por aquí seguramente va a estar 12 grados. Ahí. Ahí, entonces 12 grados. Entonces ya tengo mi primera tajada. Voy a dibujar una línea desde el centro hasta donde he ubicado los 12 grados. ¿No? Entonces esta parte es mi primera tajada. Ya está. El O negativo. Quiero ponerlo aquí.
o negativo. Listo. Para el siguiente, la misma idea. X de mi segunda modalidad es 360 por 3, en este caso dividido entre 30. Entonces 360 entre 30, 0, 0 se van, 3 entre 3, 0, va a dar 36. 36 grados. Ya. A estos 12 grados que tenía aquí de esta tajada, tengo que sumarle 36 grados. Entonces 12 más 36, 36, 48. 48. Aquí tengo 45. 48, un poquito más arribita, ¿no? No importa si no es tan exacto, porque como estamos haciendo de manera intuitiva, digamos, a grosso modo. Obviamente, si tuviéramos una escuadra, todo eso es mejor, ¿no? Ahí encontramos exactamente. Pero a modo ejemplificativo sirve. Entonces, 48 grados. Listo. Ya tengo mi otra tajada. Esta es O positivo. Ya, a ver la siguiente tajada. La siguiente tajada es un cálculo igual. Es 3, 360 por 3, igual, 36. 36 grados. Entonces a 48 le tengo que sumar 36 grados. Más 36. ¿Cuánto es? 84. Ya, 84 grados. Entonces por aquí, ¿no? Cerca al 90. Por aquí debe ser. Grados. 84 grados. Este es el P positivo. ¿La pizza casera? Gracias. El siguiente. 60 por 4 dividido entre 30. Ya. 0, 0 se van. 36 por 4 dividido entre 3. 760 por 4 dividido entre 30. 48. 48 grados. 48 grados. Entonces de los 84 que ya tenía, tengo que sumarle 48. 132. Ya, 132 a este lado, ¿cómo sería eso? Digamos que por ahí es 180 grados. 80 grados. 180 grados, más o menos la mitad. Entre 90 y 180 sería. La mitad, 90 más 180 dividido entre 2. 135 grados más o menos. 135 grados es la mitad. ¿Yo cuánto he encontrado? Ah, cabalito, 135. Ah, no, no. Es 48 más 84.
132, cerca a 135, ¿no? Entonces ya lo tengo por aquí. No me hago más lío y lo dibujo. 132 grados. Luego, la siguiente tajadita es 3. Si eso ya sabemos que es 36 grados. 36 grados. Entonces lo que ya tenía, los 132, tengo que sumarle 36 grados. 168. 168, 180, 170. Bueno, ojo de buen cubero debe estar por aquí. ¿Hemos dicho? 168. Por aquí debe estar. 168. Grados. Estos no son B, ¿no? Estos deberían ser A. ¿Qué he copiado? A, B, B. Estos decían son B. B negativo. Bueno, esto no es B. No es B. Estos eran los A's. A negativo. Este era el A positivo. B negativo. Bueno, la siguiente tajada con 4. Decido este. 48 me va a salir. Entonces a los 168 le sumo 148. Digo, perdón, 48 más. 216. Bien. Sigamos encontrando. Ya, 90, 180, 270 grados sería aquí. 270 grados. Ya, en la mitad entre 180 y 270. 225 grados. Está por aquí en la mitad, ¿no? 2. 25 grados. ¿Yo cuánto tenía que ubicar? 168 más 46 era, ¿no? 68 más 48. 168 más 48. 216. Bueno, entonces el 216 debe estar por acá nomás, ¿no? Cerca del 225. 216 aquí. Algo así. 216.
más, ya. Ver dónde está el otro AB. Este debería ser la tajada más grande. 8, 8, 8. La tajadita más grande. 360 por 8 dividido entre 30. 96 grados. 96. Entonces hasta aquí ya teníamos 216 más 96. 312. 312. Ya, entre 270 y 360, una vuelta es 360, ¿no? Voy a ver cuánto es la mitad. 160. 315. 115. Entonces la mitad es 315. La mitad está por aquí, ¿no? 115. Ya. 115 grados. Y yo con este mi tajada necesito 96 más 6 más 216. 312. 312, cerca del 315. Entonces, bueno, ya lo tenemos por aquí, 312. 312 grados. Bueno, gráficamente podemos ver que justamente ese valor del AB negativo es bastante grandecito, ¿no? Es bastante grandecito. Bueno, y la última tajada, solo para comprobar, a ver, vamos a hacer el cálculo. Debería darme ya 380 sumado. 360, perdón. 360 por 4 dividido entre 30, bueno, eso da 48. Entonces, si 48 sumo a los 312, 12 más 48, los 360, ¿no? Que es el valor del ángulo que tiene redondo. Entonces, esto es AB positivo. Ya. Bueno, entonces hemos llegado a lo mismo que aquí. Que aquí empieza por otro lado empieza a tomar. Pero la idea es que las tajadas demuestran, ¿no? Que cuál de las modalidades tiene mayor peso, digamos, o se ve más. Bueno, entonces son las gráficas que nos recomiendan para generalmente representar las variables cualitativas, ya sea en basas o en modo circular. El siguiente tipo de variable, las variables cuantitativas discretas, perdón. Es similar a las cualitativas. Al final, con las cualitativas lo que hemos llegado ha sido a contar, ¿no es cierto? Aquí teníamos los datos y hemos contado y así hemos encontrado las frecuencias. Entonces, las discretas es lo mismo. Entonces, los gráficos que los van a representar son también el gráfico de basas y el circular. Ya que acabamos de verlo. Pero además también podemos considerar representar mediante un gráfico de puntos. Puntos así entrelazados con líneas. ¿Ya? ¿Por qué no utilizamos este, por ejemplo, en las cualitativas? Es porque, bueno, entre números se encuentra a veces una relación, ¿no? De la evolución de lo que ocurre, digamos, si sube o baja o se mantiene en una meseta. Como por ejemplo del COVID, cada día nos muestra, ¿no es cierto?, la gráfica igual
de la cantidad de casos en ascenso, en descenso, si está en una meseta, todo ello. En cambio, en las cualitativas no hay esa relación, ¿no? Porque, por ejemplo, si aquí agarramos grupos sanguíneos, AB con A, o sea, si le hago aquí una línea y digo, bueno, de AB a A sube 44, no hay una relación lógica, ¿no? Nada nos evita utilizarlo, pero representativamente no tiene lógica. Ya, entonces vamos a aplicar este más en otro ejemplo. En este caso de las variables cuantitativas discretas. A ver, ¿qué nos dice? Se desea conocer la distribución de frecuencia y la gráfica representativa de la edad en años de los estudiantes del curso. En este caso, por ejemplo, la variable edad, ¿se dan cuenta? Podría ser una variable también cuantitativa continua, ¿no? Porque podría expresar, por ejemplo, yo tengo 38 años, 5 meses, 7 días, 20 horas, 4 minutos, 5 segundos, así, uy. Para ser más precisos, podría llegar así. Pero para este caso de análisis, lo que vamos a utilizar es la edad absoluta, o sea, el número entero. 38 años, listo. No importa si han pasado algunos meses más o algunos meses menos, o días más, días menos, horas más, horas menos. ¿Ya? Entonces, para este caso, por ejemplo, la edad va a ser un valor discreto, un valor entero, concreto, ¿no? Entonces, puede ocurrir también eso con ciertas variables, las cuales en un momento, dependiendo del análisis que queramos hacer, ¿sí? Entonces, hay variables que tienen así, pueden en determinados casos de investigación utilizarse como variables discretas, o sea, solo vamos a utilizar un número entero, o como variables continuas, ¿no? En términos generales, edad podríamos encontrar como variable continua. Si es que quisiéramos tanta precisión de saber los días, los meses, más que tienen, las horas, ¿no? Hasta los minutos, los segundos, los milisegundos. Pero en este caso solo nos interesa saber el año como número entero. Por eso lo vamos a tomar como una variable discreta. Mm, Tan, tan, tan. Bueno, otra cosa, por ejemplo, una variable sí, sería discreta, completa, completamente, no cambiaría, sería si ponemos, se desea conocer la distribución de frecuencias de cantidad de estudiantes que hay en cada grupo. ¿No? Entonces, el primero A tiene tantos estudiantes, el primero B tiene tantos estudiantes, ¿no? Ahí estamos hablando ya de un número entero, sí o sí, que siempre va a ser así. Ya, pero a ver, continuemos con esto. Entonces, para representar la edad de los estudiantes del curso, hagamos de cuenta que tenemos un curso con 35 estudiantes. Entonces, mi dato 1, mi dato 2, hasta 35. Ya, aleatorio, entre. Bueno, a ver, es como si preguntara, ¿no? Digamos que hay edades entre 18 y 30. Ya. Es como si agarraría y preguntara, ¿no? A 30 personas, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Entonces me van a dar diferentes edades. Estos son mis datos. Listo. Entonces, lo primero que necesito hacer es identificar las modalidades de mi variable discreta, ¿no? Entonces, ¿cómo podría identificar? Uno sería, bueno, si hago manualmente, agregando, bueno, voy a tener el 26, por ejemplo. Luego voy a tener como otra modalidad está cambiando esto. Que no cambie. Ya. Por ejemplo, tengo como primera modalidad el 28. Como segunda modalidad, el 22. Como tercera modalidad, el 26. 26 aquí ya está contando. Aquí después el 25, así. O sea, identificar
modalidad diferente para mi variable. En este caso me voy a ayudar del Excel. El Excel ya me lo va a agrupar, lo filtro y mostrarme. Ya. Entonces me dice que hay el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entre 18 y 30 están todas las modalidades de edades. Entonces 18, 19 hasta el 30. Hasta el 30. Voy a ampliar mi rango de mi muestra, porque si no va a salir muy bajos los valores. 50 voy a crear. Ya, o sea, a 50 personas les he preguntado, ¿no? Otra vez necesito entre 18 y 30, ¿no? Ya, 50. Entonces mi n, o sea, mi tamaño de muestra es 50, ¿no? Ya, entonces empiezo a hacer las frecuencias absolutas. Ya. Entonces, ¿cuántas veces las personas de aquí me han dicho que tienen 18 años? Bueno, manualmente tendría que agarrar y contar, ¿no? Las veces que veo 18, aquí 18, 1, 2, 3, 3, 18, 19, 1, parece que 1, 20, 1, 2, 1, 2, 2, digamos, ¿no? Bueno, en Excel hemos dicho que hay varias formas. Uno, por ejemplo, filtrando. Filtro, bueno, el 18 ya vimos, 19 ya hemos visto. A ver, del 20 me ha quedado la duda. 20, por ejemplo, hay 3. Yo solo le puse 2, como no, solo vi 2. El 20 es 3. A ver, el 19, supuestamente vi 1 nomás, pero tal vez hay más, no solo 1. El 18, ya que estamos revisando, el 18, 3 está bien. El 21 son 5. Son 5. 5. Entonces para el 21, 5. Ya, esa es una forma, ¿no? También. Otra forma es agarrar y ordenarlo todito para que esté ordenado y empiece a contar. Tengo aquí filtro, ordenar por la columna B de menor a mayor. Y ahí está. Entonces aquí ya directo cuento. El 22, ¿cuántos hay? Hay 5 también. 5. El 23, 2 veces. 2 veces. El 24, 1, 2, 3, 4, 5. 5. El 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 26, 1, 2, 3, 4. Hay 7 también. 7. 28 son 3, 29, 1 y 33. 3, 1, 3. Bueno, 27 con lo anotado.
A ver, volveremos al 25. 25 son 7. 26 son 7. 27 son 5. 5. Y aquí es 3, 1, 3. Listo, entonces la suma de esto me tiene que dar el tamaño de mi muestra, 50. A ver, voy a sumar manualmente. 3 más 1 más 3 más 5 más 5 más 2 más 5 más 7 más 7 más 5 más 3 más 3, 50. Y entonces está bien contado nuestra distribución de frecuencias. Listo, entonces las frecuencias relativas no es más que esto dividido entre el tamaño de mi muestra, 50. 1 dividido entre 50 son 6. 5 dividido entre 50, 2 dividido entre 50, 0.1, 7 dividido entre 50, 0.14, 0.1, 0.06, 0.2 y 3, 0.06. Ya. Bueno, más bien son números con pocos decimales, lo que significa que la suma sí o sí nos va a dar 1, ¿no? A ver, vamos a comprobar manualmente. 0.06 más 0.02 más 0.06, 1 más 0.1 más 0.04 más 0.1 más 0.14 más 0.14 más 0.06 más 0.06. 1. Cabalito. Y en porcentaje tenemos, bueno, lo que tenemos en el lado de frecuencias relativas por 100. 0.06 por 0.06 por 100 y así, ¿no? 0.02 por 100, ya bueno, directamente voy poniendo por 100, 6, por 100, 10, por 100, 10, por 100, 4, por 100, 10, por 100, 14, por 100, 14, 110, por 100, 6, por 6. Sumado todo esto me da 100. Ya está. Entonces ya tengo mi tema de edades, las modalidades que toma mi variable y las frecuencias. Bueno, entonces hago lo mismo que en el caso de las variables cuantitativas, puedo representar mis mediante gráficas o mediante círculos, que lo vamos a hacer ya directamente como ya hemos visto en el anterior caso. Ya. Aquí va a haber un problema con el Excel. Digamos, si yo hago esto y lo que quiero mostrar, van a ver, y le digo insertar, no va a ser como en el anterior caso. Lo que hace es generarme una gráfica con dos variables, ¿no? ¿Por qué? Porque como estos también son números, entonces el Excel dice, lo que quiere este amigo es que muestre dos variables, por eso saca dos bases. Pero bueno, lo que quiero no es eso, ¿no? Entonces le voy a decir, bueno, que me muestre esto. Insertos, o sea, solamente selecciono la parte de mis datos. Quiero mostrar en bases. Ya. Él por defecto le ha puesto 1, 2, 3, 4, todo eso, ¿no? Yo no quiero que muestre 1, 2, 3, 4, quiero que muestre las edades, ¿no? Entonces lo que hago es modificar esto. Le digo clic con el botón derecho, seleccionar datos. Seleccionar datos, aquí está el eje de las X y de las Y. Y aquí donde dice editar, esta parte donde está 1, 2, 3, 4, ahí le doy un clic. Me aparece este cuadrito. Aquí tengo que seleccionar lo que quiero que aparezca ahí abajo en el eje de las X. Entonces selecciono esa parte. Le digo aceptar, aceptar y ya ha cambiado, ¿no? 18, 19, 20.
Ya, entonces eso hay que hacer cuando se utiliza variables discretas. Lo mismo va a ocurrir si hago de porcentaje, por ejemplo. Tendría que seleccionar solo los datos, le digo insertar, nuevamente basas, y nuevamente pone arbitrariamente 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, ya. Pero si yo quiero que muestre abajo las edades, entonces clic con el botón derecho, seleccionar datos, y donde dice editar, selecciono mis rangos. Listo, aceptar y aceptar. Y ya ha cambiado. Ya, si quiero hacer circular, ahí no hay mucho problema. O bueno, sí. A ver, selecciono los dos. Vamos a ver qué ocurre. Selecciono los dos. Hago circular. Igual, en realidad lo que he hecho ha sido agarrar este dato de edad y con eso ha creado la torta. Miren, por eso todas las tajas se ponen igualitas. Pero no quiero que haga eso. Entonces es por la misma situación que tenemos aquí números también. Entonces lo único que hago es agarrar el dato que quiero, la columna del dato, le digo insertar, voy a la gráfica, ya, aquí ya se nota algo de diferencia. Pero las leyendas siguen mal, ¿no? Dice 1, 2, 3, 4. Entonces lo mismo, clic con el botón derecho, seleccionar datos, aquí editar, y selecciono la parte donde están mis etiquetas. Le digo aceptar y aceptar. Entonces ahora sí, ¿no? Está 18, 19, 20, todos. Lo mismo que si quiero mostrar la torta de porcentajes. Selecciono, le digo insertar. Este gráfico, bueno, parte de abajo no me he puesto lo que quiero que me aparezca. Le doy clic con el botón derecho, seleccionar datos. Le digo editar. Y le digo que utilice esto como rótulos en el eje X. Y ya está. Ya, es lo mismo que hemos hecho con las variables discretas. Esto. Ahora, si queremos hacerlo manualmente, es como el procedimiento que les he mostrado, ¿no? Para hacer las basitas o para hacer la forma circular. Bueno. Ahora, para hacer el gráfico de puntos, que es el nuevo que aparece, es el mismo procedimiento. Agarramos, selecciono mis datos, le digo insertar, vengo aquí y selecciono línea. Línea 2D y cualquiera de estos. Ya está. Este es el gráfico de líneas que se presenta igual a cualquiera de estos otros. Bueno, abajo igual otra vez aparece 1, 2, 3, 4. Pero no, yo quiero que aparezcan las edades, ¿no? Entonces digo seleccionar datos, editar y selecciono mis rótulos. Son las edades. Acepto y acepto. Ya está. Ahí puedo, bueno, cambiar de modalidad, de cómo quiero que muestre. A veces digo, puedo jugarme con los formatos que trae. Este, por ejemplo, de puntitos. Este estaría genial. ¿No? A ver, otra vez, con lo mismo con los porcentajes. Con los porcentajes, ahí agarro, insertar, línea. Va a ser parecido el gráfico, ¿no? Pero miren, cambia la escala siempre. Aquí es en números, 1, 2, 3, 4, 8, y aquí es en porcentaje, 2, 4, 8% significa eso, ¿no? Igual, me falta abajo cambiar las leyendas. Lo edito, le digo que me muestre esto como acepto, acepto. Ya está. Ya. Ahora, manualmente,
¿Cómo haríamos eso de los puntos? Eso es con los datos nomás igual, ¿no? Sin tener idea del gráfico de Excel. Bueno, dibujo mis famosos ejes cartesianos, X, Y, y veo, a ver cuántas modalidades tengo de edad, que es mi variable. Mi variable va a ir en las X, ¿no? Aquí abajo. ¿Cuántas modalidades tengo? Tengo 13. Entonces tengo que dividir esto en 13 partes equidistantes. Ya. Lo cual está un poco complicado. Con 16 podría ser. 16. Ah, no, 13, 14, 14, 7, no. Con 12 me conviene hacer. 12, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Con 16 me conviene hacer. Bueno, a ver, voy a hacer a ojo de buen cubero. Voy a dividir en 13 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que están quedando muy juntos. 7, 8, 9, 10. Es difícil dibujar a veces con esto. 10, 11, 12, 13, 13, ¿no? Ya me han quedado muy juntos, pero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya más o menos por ahí. 13. Y bueno, tengo que ver de mis datos que quiero representar cuántos son mínimos o mayor. A ver, en este caso hagamos con los de porcentaje. Bueno, el mínimo es 4, 2. Pero esto igual empieza en 0. Entonces no hay ningún problema. Empieza en 0. Entonces el mínimo va a ser 0. El máximo es el que me interesaría. Es 14. 14%. Entonces tengo que dividir en 14 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Bueno. Aquí abajo tendría que poner, ¿no?, los datos de las modalidades de la edad. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30. Ya, y a este lado el valor que voy tomando en porcentajes. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 y 14. Ok, listo. Entonces lo único que hay que hacer es ir cruzando, encontrando los puntos que corresponde a cada modalidad. 18, por ejemplo, dice que estamos utilizando porcentajes. 18 tiene 6%. Entonces ubico el 6% al 18, 6% hasta aquí. Ya, entonces una línea paralela, ¿no? Entonces la intersección de eso es un puntito. Ahí. Ahí, digamos. Para el 19. 19 es 2. 19, 2. 2. Entonces, una línea. 19, 2. Luego, para el 20 es 6. Para el 20 es 6. 6, aquí otra vez. Para el 21, 10. Es 10. Un poco chueco, pero por ahí. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? A ver, para el 22 es 10. Para el 22, 10 también. Entonces, bueno, es por aquí. Por aquí. Para el 23 es 4. Para el 23 es 4. 23, 4. Por aquí, ¿no? Para el 24, 10. Para el 24, 10. Para el 24 es este 10 por aquí. Para el 25, 14. Para el 25, bla, 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 hasta 14 aquí arriba. Para el 26, 14 también. Para el 26, 14. Entonces, para el 26 aquí al ladito. Para el 27, 10. Para el 27, 10. 7, 10 por aquí. Para el 28, 6, 2, 6. Entonces, para el 28, 6. 28, 6. Son por aquí. Para el 29 es 2. 29, 1, 2. Por aquí. Para el 30 es 6. Me han faltado colores aquí. 36 por aquí. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos todos los puntitos, podemos relacionarlos mediante líneas, ¿no? Y utilizar una línea más delgadita. Plomba. Entonces, el 18 aquí baja. Posteriormente sube. Posteriormente sigue subiendo. Posteriormente se mantiene. Luego vuelve a bajar. Luego vuelve a subir. Luego se contra sube.
luego se mantiene, baja, baja, baja mucho más y sube. Ya, entonces este es mi gráfico de líneas, o de puntos, perdón, mi gráfico de puntos. Claro, obviamente aquí un titulito, aquí abajo que corresponde esto, ¿no? Edades, aquí abajo porcentaje, porcentual, todo eso. Ya.